Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Vamos a hablar el día de hoy de un escritor griego muy importante porque es el padre del teatro, a su vez es el padre de la tragedia, Esquilo. Estamos ubicados en el siglo 6 a.C., 500 a.C. o antes de nuestra era. Ha terminado el periodo jónico con escritores como Homero, Hesiodo, Safo, Píndaro, y ahora viene el auge del teatro. Y este auge del teatro se va a dar debido a las ceremonias que se hacían en homenaje al dios Dionisio, donde había personas que pisaban la uva durante estas fiestas de la vendimia, se pintaban la cara, hacían sus cantos ceremoniales al dios Dionisio, y ahí surgía la tragedia, que era cantar a los dioses. Se contaban historias a través de un carro jalado por bueyes, se iba de pueblo en pueblo haciendo estas ceremonias. Dicen que el primero que hizo estas ceremonias fue Tespis, ¿no? Pero de él no ha quedado absolutamente una obra. Posterior a Tespis, vino Esquilo, quien añade el segundo actor, porque antes era un solo actor quien contaba toda una historia trágica. Esquilo introduce el segundo actor, crea las máscaras, unos zapatos altos que se llamaban los coturnos, y de esa manera empieza las tragedias en homenaje al dios Dionisio. Máscaras, coturnos, se ponían como una especie de túnicas, y ahí se representaban. Esquilo cuentan que representó más, llegó casi a 100 obras, de las cuales 15 o 20 fueron obras de magnífica calidad, premiadas. Solamente ha quedado una sola obra de Esquilo, y esta es la obra La Orestiada, compuesta de 3 partes, como ustedes pueden ver en el material acá que ustedes tienen al frente. Esta trilogía está formada de Agamenón, las Coéforas y las Euménides. Las que están en la parte superior, la 1, 2, 3 y 4, son terceras partes, es decir, son partes de trilogías. Las Suplicantes, Los Persas, 7 contra Tebas, Prometeo encadenado. Son trilogías, pero en terceras partes. Por ejemplo, si escogemos 7 contra Tebas, la primera parte de 7 contra Tebas se llamaba Layo. La segunda parte de 7 contra Tebas se denominaba Edipo. Y la tercera parte justamente tiene el nombre de 7 contra Tebas, donde se habla ya de la muerte de los hijos de Edipo. Entre ellos se asesinan. Y así, la única obra de Esquilo que ha quedado entonces es la trilogía llamada La Orestiada, compuesta de 3 partes: Agamenón, las Coéforas y las Euménides. Esta obra que vamos a comentar en un par de minutos, antes hablemos de Esquilo, nació el 525 a.C., perteneció a una familia noble, fue también soldado, ganó muchos certámenes en las fiestas dionisíacas en homenaje al dios Dionisio, y se dice que compuso entre 90 y quizás más, de las cuales en realidad no se conservan 7, se conserva solo una, y el resto, como les dije, son terceras partes. Murió el 456. La obra más reconocida de Esquilo, de las que han quedado, es la Orestiada, compuesta de 3 partes: Agamenón, las Coéforas y las Euménides. En esta tragedia, el personaje principal es Orestes, el hijo de Agamenón y de la reina Clitemnestra. Luego es Pílades, su primo. Luego hay un coro de esclavas de Clitemnestra. Está Electra, su hermana, Clitemnestra, su madre, y Egisto, su tío, quien lo ha desterrado a Orestes por muchos años. Incluso había intentado matarlo. La primera parte, denominada Agamenón, nos remonta a la guerra de Troya.
Por eso esta imagen que dice resumen de Agamenón de la primera parte nos remonta a la historia de la guerra de Troya, ¿correcto? Entonces, estamos hablando del año 1100 durante la época de la guerra de Troya. El ambiente de la primera parte de la obra de Orestiades Argos, que es el palacio de Agamenón. Se acaban de encender hogueras, se acaban de encender hogueras. ¿Por qué se han encendido hogueras? Porque se anuncia la llegada de Agamenón después de 10 años de la guerra de Troya. Luces, antorchas, dice, anuncian el triunfo de los griegos. Troya ha sido tomada. La gente baila, goza, se alegra y solo esperan la llegada del rey Agamenón. Y la obra se inicia justamente con el rey que regresa a su pueblo de Argos después de 10 años. Él dice, ahora entraré en palacio, en mi hogar, y antes que nada rendiré honores a los dioses que me enviaron lejos y han propiciado mi regreso. Y que la victoria, si es verdad, que me sigue, permanezca para siempre. Esas son las palabras del rey Agamenón antes de poner el pie en su palacio de Argos, donde le espera su mujer Clitemnestra. Cabe recordar que Agamenón, para que gane la guerra, porque él fue el jefe del ejército griego, para que Agamenón gane la guerra, tuvo que sacrificar a su hija, una niña de nombre Ifigenia, para favorecer a los dioses, para ser favorecido por los dioses, de tal manera que Agamenón llevaba sobre su conciencia el asesinato de su hija Ifigenia, quien ofreció a los dioses hace 10 años atrás para que él y su gente, los griegos, puedan ganar la guerra a los troyanos. Entonces venía con esa culpabilidad. Y la esposa sabía, Clitemnestra sabía. Además, Agamenón triunfante llevaba a Casandra, una esclava troyana, la hermana del famoso París. Agamenón hace su ingreso a su palacio. Recordemos que él traía sobre su memoria el sacrificio de su hija Ifigenia 10 años atrás. Hace su entrada Agamenón y es recibido por su esposa de manera muy fría y por su hija Electra, que es todo lo contrario, todo amor, todas bendiciones, ¿no? Agamenón entonces ha llegado a su reino trayendo a una esclava, ¿no es cierto? Casandra. Ha sido recibido por su esposa muy fría, Clitemnestra, y de una manera muy amable por su hija Electra, quien siente un profundo amor y admiración por su padre Agamenón. Acá se teje el asesinato del rey que acaba de llegar victorioso de la ciudad de Troya. Sabrás que la ira Clitemnestra no ha perdonado al rey lo que hizo, es decir, de haber matado a su propia hija. Así que, instigado por su primo Egisto, Clitemnestra entra al cuarto donde está dormido Agamenón y le corta la cabeza, ayudado de su primo Egisto. Casandra, que es la pitonisa en Troya y ahora es una esclava, pero sigue teniendo esa cualidad de poder ver el futuro. Entonces ella presiente lo que ha ocurrido en palacio y anuncia inclusive su propia muerte. Y ella dice de esta manera, algún día vendrá otro vengador, un retoño asesino de su madre, que hará pagar la muerte de su padre. Exiliado, errante, expulsado de esta tierra, volverá a ella y pondrá fin a los infortunios de su estirpe. Y ella sabe que la van a matar. Es la voz profética de la obra. Y no pasan pocos minutos cuando el cuarto de Casandra se abre e ingresa la reina Clitemnestra con su amante Egisto y le dan brutal muerte. Muerte a Casandra, la esclava, la pitonisa troyana. Y se producen los funerales de Agamenón. Acá termina la primera parte con el nombre de Agamenón. La segunda parte de la tragedia se denomina las coéforas. Las coéforas. Vamos al nombre de las coéforas, porque ¿quiénes son las coéforas? Las coéforas son las hijas que surgieron de la sangre de Urano. Cabe recordar que en la mitología griega, Urano fue asesinado por su hijo Cronos,
Cronos se acercó con un azadón, le cortó los genitales, corrió hacia el mar y tiró sus genitales, mientras su padre se desangraba. De la sangre, al correr hacia el mar, de la sangre que cayó a la arena, se formaron 3 mujeres, que van a ser las que cuando se produce un asesinato de un miembro de la familia, es decir, pueden oler la sangre, ellas se presentan como aves vengadoras para que ese asesino cobre venganza. ¿Quiénes son las coéforas? Llamadas también las erinias, son las hijas nacidas de la sangre de Urano, ¿correcto? ¿Cómo se inicia la segunda parte llamado Agamenón? La segunda parte se inicia cuando Electra, la muy amada hija de Agamenón, está haciendo libaciones. Libaciones es como recuerdos hacia su padre. Para esto, Orestes, su hermano, que vivía desterrado muy lejos en un pueblo llamado Crisa, retorna con su primo Pílades, porque se ha enterado de la muerte de su padre. Aún no sabe que quien ha matado a su padre ha sido su madre Clitemnestra, menos aún su tío Egisto, a quien él tiene cólera, porque ya sabes que su tío lo quería matar desde hace tiempo. Entonces, mientras Electra está haciendo libaciones junto a unas mujeres en la tumba de Agamenón, es como ir a visitar ahora las tumbas y hacer recuerdos o hacer misas. De esa manera está haciendo sus recuerdos Electra. Es ahí cuando se da el retorno de Orestes, el hermano. En un primer momento, Orestes no la reconoce, pero luego sí, reconoce a Orestes. Y Orestes le dice que viene a vengar a su padre. Y su hermana Electra le dice que jure por los dioses que él, sabiendo quién es el asesino de su padre, de todas maneras cobrará venganza. Así que Orestes jura por los dioses cobrar venganza por la muerte de su padre, sin saber quién era el asesino de su padre. Y ahí Orestes se entera. Fríamente Electra le anuncia, el asesino de nuestro padre es nuestra madre Clitemnestra, ayudado por su amante Egisto. Es cuando Orestes siente ahí ese sabor amargo porque ahora tiene que cumplir lo que él ha jurado ante los dioses. ¿Qué es lo que tiene que cumplir? Matar a su propia madre. Entonces, ¿quién va a ser quien instiga a Orestes a que cumpla la promesa de cometer matricidio? Electra. Y tú ya sabes por qué. Porque Electra era una mujer que amaba mucho a su padre Agamenón muerto ya. Entonces, lo primero que hace es Electra aconsejarle a su hermano Orestes que tenga cuidado en ingresar a la casa paterna, que tiene que ser más astuto que su tío Egisto, porque Egisto sabe que en cualquier momento Orestes va a venir a matarlo. Entonces se produce una treta muy interesante. Orestes, disfrazado de cualquier ciudadano, toca la puerta de la inmensa casa de Egisto y donde está su madre, y sale un soldado y él le dice, por favor, vengo a hablar con Egisto, a anunciarle que Orestes mientras venía a este lugar a cobrar la venganza de su padre, ha sido asesinado en el camino. Entonces el soldado entra corriendo y le dice a Egisto, Egisto, buenas noticias, traen los datos o las noticias que Orestes ha sido asesinado. Egisto se alegra porque sabe que ya nadie lo va a matar. Es la única persona de quien temía. Ahora él podía ser rey en sucesión de Agamenón. Y entonces sale y sobre todo permite el ingreso del ciudadano. Delante de los soldados entra y el ciudadano, que aún no se descubre, le dice, necesito hablar a solas contigo. No quiero que nadie sea testigo de lo que te voy a contar. Egisto echa a todos los soldados y en realidad echa su propia muerte, porque en el momento que se encuentran frente a frente es cuando Orestes se descubre y le dice, tú contribuiste al asesinato de mi padre, y le da muerte a Egisto. Cometido la muerte de su tío Egisto, ahora tiene que enfrentar quizás el suceso más trágico, la situación más dramática, que es asesinar a la propia madre.
trata de no escuchar las palabras de su mamá. Su mamá le quiere dar las razones de por qué mató a su padre. Quería decirle del asesinato de Ifigenia, quería, pero no le permitió. Orestes no quería ser seducido por las palabras de su madre. Sabía que lo tenía que hacer sí o sí. Sabía que tenía que cometer matricidio y lo hace. Mata a la madre, está derramando la sangre de la mujer que él amaba. Y ahora viene el castigo de las erinias, es decir, de las aves vengadoras. Al sentir que acaba de derramar la sangre de un pariente, hace su aparición las erinias, ¿no es cierto? Estas aves vengadoras, las coéforas, las hijas de Urano, que empiezan a perseguir a Orestes. Termina acá en la parte número 2, que se denomina las coéforas. Y nos vamos a la parte 3, final de la obra, denominada las Euménides. Las Euménides vienen a ser las mismas aves, pero convertidas en aves bondadosas. Ahora les cuento. Orestes se inicia la obra cuando está perseguido por las furias, por las erinias, por las coéforas. Estas tres mujeres demoníacas que se aparecían cuando uno derramaba la sangre de un hermano, la sangre de la madre o la sangre del padre. No sabe dónde refugiarse, corre Orestes, perseguido. ¿Quiénes eran estas tres hijas de Urano? Alecto, la implacable, Meguera, la celosa, y Tisífone, la vengadora del asesinato. Estas tres mujeres con cabellera de serpiente siguen al pobre Orestes, que corre en busca de un refugio. Al final encuentra refugio en el templo de Apolo, y Apolo lo somete a un juicio de los ancianos en un lugar llamado el Areópago, donde se reúnen los ancianos para dar un veredicto ante la muerte. Apolo se convierte en su defensor, en su abogado, y lo que dice en su defensa es: Orestes no mató a su madre porque quiso. Orestes mató a su madre porque hizo un juramento ante los dioses. Y este hombre cumplió su palabra, a pesar de que el dolor lo destruía por dentro, porque matar a una madre es el dolor más grande que un hombre puede sentir. Pero por respeto a los dioses lo hizo. Por ello pido conmiseración por Orestes. Casi logró convencer, pero quedó 50-50. La mitad del grupo contra Orestes y la otra mitad a favor, incluso los dioses, ¿no es cierto? Mientras las erinias seguían gritándole: maldito, tienes que pagar, maldito, la sangre se tiene que pagar con sangre. Al final, como estaban casi en empate, convocan a Atenea. Orestes sabe usted que dependía del voto de los ancianos y la defensa de Apolo. Apolo hizo una brillante defensa, pero alguien tenía que poner el último peso para que la balanza de la justicia pueda equilibrarse o nivelarse a un lugar. Y aparece Atenea, que va a ser su protectora. Atenea va a emitir el voto dirimente a favor de Orestes. Por lo tanto, las furias se van a convertir en aves benévolas, llamadas las Euménides. Y Orestes va a ser exculpado del crimen cometido. Acá termina la obra de Esquilo llamada La Orestiada, una trilogía compuesta de 3 partes: Agamenón, las Coéforas y las Euménides. Les dejo con esta última frase, con esta frasecita de Esquilo muy interesante. Ni aún permaneciendo sentado junto al fuego de su hogar, puede el hombre escapar de la sentencia de su destino. Recuerden, alumnos, que de ahora en adelante, cuando hablamos de tragedias griegas, hablamos del destino. ¿Quiénes hacen el destino? Los dioses. Y que los hombres tienen que someterse a ese destino. Es decir, nadie puede escapar de su destino. Muchas gracias por la atención y nos vemos en el próximo video.